Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Comenzamos el programa con ese tema tan hermoso, un encuentro con Jesús. Qué hermoso día fue aquel que cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Y muchos estuvieron quizás con problemas muy difíciles, situaciones muy afligidas. Y bueno, pero el Señor nos tendió su mano. Como hoy día puede el Señor tenderte la mano si tú quieres entregar tu vida en las manos de Él. Agradecemos a Dios, hermanos, le doy la bienvenida, que Dios los bendiga. Les saludo con la dulce paz del Señor a todos mis hermanos de norte a sur, este a oeste, hasta lo último de la tierra, transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo. Agradecemos una vez más por este tiempo que Dios nos da para poder compartir verdades, compartir la palabra de Dios, compartir música, compartir testimonios, reflexiones y todo lo que Dios tiene para nosotros en este programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a nuestros amados suscriptores, la familia de Un Encuentro con Jesús, que día a día, semana tras semana, mes, año tras año nos acompañan. Ya vamos por el 5º año ya de este programa Un Encuentro con Jesús. Y yo creo que ha habido a través del programa muchas vidas entregadas al Señor. Así que esto nos llena de gratificación y realmente vemos que la mano de Dios aún no se ha cortado. Dios sigue bendiciendo a su familia, a sus hijos. Y en este día quiero compartir con ustedes el material que Dios me ha dado para que les transmita a ustedes, ¿no? Temas de mucha importancia y lo que me está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Te cuento que me quedé sin un coche. O sea, sin coche, ¿no? O sea, sin auto. Normalmente Dios me había provisto de un cochecito hace ya varios años. Y bueno, a veces todo esto, yo sé que todo esto acontece por alguna razón, hermano, hermana querida. Todo esto acontece por alguna razón. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de esto, de lo que le voy a empezar a compartir en este programa, es lo que estoy viviendo en carne propia. Dios me dio un coche, lo tuve bastante bien, por fuera siempre ha estado impecable, semana tras semana la limpieza, día a día la limpieza, algunas cosas que modificar, añadir. Era realmente un coche muy codiciado por mucha gente, ¿no? Porque lo veían tan limpito, tan arregladito, pero yo no me di cuenta, esa es también mi experiencia, ¿no? De que por dentro estaba habiendo una falla. Estaba habiendo una falla, ¿no? Y un día se paró. No tanto se paró, sino que la temperatura del motor empezó a subir. Y yo ya ahí me asusté, agarré el manual y me di cuenta que cuando hay esto, dice que hay que parar el coche, tratar de no llevarlo al mecánico y todo eso. Y cuando fui al mecánico, el mecánico me resumió, pero de una manera, porque él sabe, ¿no? Yo la verdad de mecánica no sé nada, pero tendría que aprender, porque hay que salir en los momentos difíciles, ¿no? Y el mecánico me dijo que el motor se recalentó. Porque empezó a perder el líquido refrigerante, y yo no me di cuenta cuándo. Y cuando el motor se recalienta, me dijo, además pierde el refrigerante, como estaba pasando en este caso el coche mío, empieza una reacción en cadena
que puede causar graves daños al motor, porque ese exceso de temperatura del motor hace que las piezas metálicas, como él me explicaba, ¿no?, en estos términos el mecánico, ¿no?, porque yo no sé nada de nada, como la tapa del cilindro, el bloque, dice que se dilatan y se deforman. Se deforma el hierro. Imagínense usted la alta temperatura que debe haber. Y eso provoca fugas por las juntas, las tapas del motor, y pérdida de compresión. Y lo peor, que el aceite se mezcla con el agua. O sea, me estaban dando un diagnóstico que para mí, yo lo cuidaba por fuera, pero por dentro sí hacía las necesarias, ¿cómo le puedo decir?, cambios, pero no en este extremo que se me fue fijarme que el agua, este refrigerante estaba saliéndose por algún lugar. Y un mecánico sabe, ¿no?, que si el motor comienza a perder agua, se ve en el capó mucho humo blanco, o empieza en el mismo depósito de agua refrigerante empieza a hervir, como me pasó, y cuando le echaba empezó a hervir, es porque algo está pasando por dentro. Menos mal que yo lo llevé al mecánico para que lo revisen y lo sacaran la parte dañada del motor. Menos mal que no fue todo el motor completo, porque es una suma demasiado grande para el alcance mío, ¿no? Así que me decía él, ¿no?, si se corrige a tiempo, más o menos estamos en el tiempo, el motor puede terminar con fisuras. Si no se corrige a tiempo, me dijo, puede terminar con fisuras, deformación, incluso con los pistones trabados, y esto puede causar realmente un daño irreparable, ¿no? Entonces lo tuve que llevar. Ahora tengo una deuda pendiente, dependo del Señor. Y bueno, el Señor me dirá qué es lo que tengo que hacer, pero qué cosa, ¿no? A veces, pero estas cosas me acontecieron para darme una gran lección. Y es la lección que quiero compartir con ustedes, ¿no? El hecho de que cuando el motor se recalienta, me doy cuenta y se pierde el refrigerante y no se revisa a tiempo, como en el caso mío, puede terminar por arruinarse por dentro. Lo mismo ocurre con el alma del ser humano. Lo mismo. Cuando se calienta por la presión, la ira, la falta de perdón, ¿no? Y además pierde el refrigerante espiritual en este caso, ¿no? O sea, la palabra, la oración, todo esto, el daño puede ser más profundo de lo que imaginamos. El motor me dio sus señales, porque empezó a perder el agua, el refrigerante, empezó a subir la temperatura. Él me dio sus señales. Y así también pasa con la vida espiritual, ¿no? Hay personas que comienzan a perder el refrigerante del alma, que podríamos comparar con la oración. Se pierde la oración, la comunión con Dios, se pierde la lectura de la palabra. Y cuando eso sucede, hermanos queridos, el corazón empieza a recalentarse. Empieza a recalentarse. Y cuando eso sucede, ¿no?, se llena el corazón de enojo, ansiedad, orgullo y resentimiento. Y así como hubo fugas del líquido refrigerante, por algún lugar salía esa agua, ese refrigerante, las fugas más peligrosas no siempre se ven, porque en ese momento, ¿quién iba a darse cuenta? Yo por lo menos no tenía idea, y se me pasó porque tenía que haber, cada día que salía a la calle, tenía que haberme dado cuenta cómo estaba la situación. Y a veces, ¿no?, pasa en nosotros una herida no sanada, una palabra que dolió, un pecado que se tolera. Estas pequeñas fugas, hermanos, si no se reparan, ¿no?,
van desgastando lentamente el corazón. Y dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si no lo llevaba al mecánico el coche, una salida más, ya estaba, hundíamos motor. Porque se iba a mezclar el aceite con el agua, la temperatura iba a aumentar y la deformación iba a ser, con decirle que cuando sacó una de las bujías estaba achicharrada. ¡Qué tremendo! Ahora, el motor puede seguir andando, pero un poco más, como decir, ¿no? Pero ya no rinden igual. Hasta que un día se apaga del todo y se funde todo. Y no sirve para nada. ¿Y qué me dijo el mecánico? Hay que llevar al rectificador, no hay otra manera. Es así como el alma necesita pasar por el taller del maestro para que nuestra alma sea rectificada. Dios no nos deseche cuando nos recalentamos, ¿no? Porque si se recalienta demasiado, ese motor no sirve y hay que desecharlo. Ya no sirve, no tiene utilidad. Pero Dios no hace esto. Él nos llama a detenernos, a abrir el corazón y dejar que su Espíritu Santo empiece a reparar, empiece a rectificar las cosas torcidas, las grietas internas. Y el Espíritu Santo nos devuelve la forma original. Qué tremendo, ¿no? Nos devuelve la forma original. El Salmo 51:10, el cual escribió el salmista David, lo dice muy claramente, ¿no? Cuando él tuvo un problema de su vida espiritual. Dice, crea en mí, dice, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra, espíritu recto dentro de mí, es una rectificación espiritual. Mire usted cómo hay esta analogía que se formó a través de un problema que tuve con el coche, ¿no? Ahora, en nuestro tiempo, esto es lo que me pasó a mí, le puede pasar a usted, pasa a muchos que por ahí en el camino vemos coches detenidos, con el capó abierto y viendo, revisando, y del motor del parte alrededor saliendo humo, ¿no? Nos tiene que, hoy en día, tiene que haber una, ¿cómo le puedo decir? Una aplicación práctica, ¿no? Para ver nuestra temperatura interior. ¿Cómo está nuestra temperatura interior? ¿Estamos perdiendo el refrigerante espiritual? Ya no tenemos deseo de leer la palabra, orar, ayunar, ¿no? ¿Nuestra fe está disminuyendo? Estos son síntomas, hermanos, de que hay un recalentamiento espiritual en nuestro corazón, ¿no? Y no tenemos que ignorar estas señales. Por el contrario, no tenemos que esperar, ¿cómo les puedo decir? Que llegue hasta que nuestra alma se quiebre. En el caso que si yo salía una vez más con el coche y cuidando que no levante temperatura, un momento iba a quedarse dañado totalmente, ¿no? Entonces Dios no quiere que vivas a punto de estallar, sino quiere Dios que camines realmente como un coche nuevo salido de fábrica, con todos los cuidados, ¿no? Equilibrio, renovación constante. Tal vez el día de hoy necesites, ¿no?, llevar tu vida al rectificador espiritual, al Espíritu Santo. Tal vez hoy porque estás quizás con tu alma recalentada, ¿no? El motor de tu alma está ya en las últimas. Él no te va a cobrar por el trabajo. Imagínate, hermano, ¿cuánto tengo que pagar? Para mí, inalcanzable. No es inalcanzable, pero Dios va a proveer. Pero tengo una deuda. Es una plata que hay que invertir. Que quizás se estaba ahorrando por otras cosas, pero esto tengo que invertir. Y Él no cobra su trabajo. Esta es la buena noticia. Si tú estás mal, solo pide que le entregues el motor de tu corazón, así como yo le entregué al mecánico y el mecánico lo llevó al rectificador, ¿no? Y cuando
lo termina de rectificar el Señor, lo hace nuevo y vuelve a funcionar con un propósito, una fuerza y una dirección. Y seguramente cuando me entreguen el día de mañana o pasado la parte afectada y lo empiecen a armar todo en el taller, Dios mediante va a funcionar bien, ¿no? Porque cuando, haciendo analogía con esto que me pasó, el alma está fría y en orden con Dios, no te digo en el sentido de que tiene que haber el motor tiene que funcionar bajo cierta temperatura. Y si está frío, mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces, si está el motor frío, todo vehículo de la vida va a avanzar firme hacia el destino eterno. Nuestra vida tiene que avanzar. No podemos quedarnos. Yo sé que no necesitamos tan urgente tener el coche. Podemos caminar. Podemos caminar. Antes no nacimos con coche. Dios nos proveyó un coche y bueno. Y ahora está está internado en la clínica, en la mecánica, podría decir. Y así pasa muchas veces con nuestra alma, con nuestro corazón. Así que no dejemos, ¿no?, que controlemos cómo está nuestro interior. Controlemos cómo está nuestra oración. Estamos orando frecuentemente. Controlemos cómo está la lectura de la palabra de Dios. Si hemos perdonado, si aún todavía nos queda alguien perdonar. Nuestra fe que vaya creciendo. Todas estas cosas. Tenemos que controlar. Y esto para mí es una gran lección. Que yo ahora, cuando me entreguen el coche preparado todo, Dios mediante, tengo que cuidar ese coche. Tengo que cuidarlo. No solamente lo externo. ¿Cuántas veces vemos, no?, cristianos que por fuera, como dice el Señor, son hermosos, ¿no?, pero por dentro sepulcros blanqueados, su cuerpo está muerto. Así que, bueno, esto es lo que me pasó, quería comentar con ustedes, y no estaba como para hablar de este tema porque en esta semana recién pasó. Así que Dios quiera que todo esto pueda pasar y que a lo largo de esta semana, de estos días, podamos solucionar este problema que, bueno, que nos da siempre el pie, ¿no?, para poder compartir y como una forma de analogía, ¿no?, en este sentido, para poder entender lo que también es la vida espiritual. Vamos a una pausa musical hablando de este tema, ¿no? El tema titula Todo parece estar bien. Esto parecía estar bien. El coche andaba bien. En un par de días me sucedió este problema. Escuchemos este tema musical para poder seguir luego con el programa Un Encuentro con Jesús. Cuando todo parece estar bien y la vida se siente perfecta otra vez, hay un susurro dentro de mí que me recuerda que soy frágil aquí. No tengo que fingir que todo está en su lugar. Puedo ser real, puedo sentir que aún me falta caminar. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé. Hay días de luz, hay días de lluvia, y los dos me enseñan a confiar. No necesito tenerlo todo resuelto para saber que tú estás aquí conmigo.
fingir que todo está en su lugar. Puedo ser real, puedo sentir que aún me falta caminar. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé. Cada paso es parte del camino, cada duda me acerca más a ti. No busco la perfección, solo tu gracia en mi corazón. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé, que el viaje nunca termina, lo sé. Cuando todo parece estar bien. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos enfriándonos espiritualmente, ya no tenemos el deseo de leer la palabra, menos de la oración. Y se nota, ¿no? En los resultados de la persona cuando se está alejando de esta situación, cuando su corazón está ya más en las cosas del mundo, en todo lo que nos rodea, y hemos abandonado el tiempo de comunión con Dios, todo esto. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso yo creo que el único que nos puede dar la sanidad a todo y la dirección, el que nos puede levantarnos si estamos caídos, es Jesucristo. Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas. Y queremos siempre predicar de Jesús, de hablar de Jesús, que es el único, es el camino, la verdad y la vida, como Él nos dijo. Este tema me aconteció y quizás a usted le debía acontecer en algún momento. Es como una llamada de atención para que revise mi interior. Por fuera puedo estar bien, ¿no? Así como usted me ve, de corbata, un buen saco, bien afeitadito, ¿no? Pero por dentro, ese interior que solamente Dios conoce. Así que realmente gracias a Dios que pasó esto, porque es para mí una llamada de atención y quizás como ejemplo para nuestra vida, ¿no? Que cuidemos. Y a veces está bien, parece que está bien, pero no está bien. Algo está pasando. Pasamos a escuchar ahora una de las reflexiones que nos envía en cada programa el pastor José Luis Sinali, de Consiervo, que en cada de sus reflexiones, que duran 2 o 3 minutos, nos habla de una manera también profunda para reflexionar y para poner en práctica, ¿no? Para aplicar a nuestra vida. Vamos ya a esta reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. A un profesor famoso se le mencionó el nombre de un joven que afirmaba haber sido discípulo suyo. El hombre respondió: puede ser que haya asistido a mis clases, pero no fue uno de mis estudiantes. Hay una gran diferencia entre sentarse en las clases de un profesor y ser uno de sus discípulos. Puede haber contacto sin comunicación. Puede haber una relación sin camaradería.
La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Todos los seres humanos debemos nuestra creación y conservación a Dios, pero solo algunos pueden convertirse en verdaderos hijos de Dios, con la verdadera profundidad e intimidad de una relación de padre e hijo. Dios nos da la oportunidad no solo de ser criaturas, sino de ser hijos de Dios. Dios nos da la oportunidad, pero no todos la aceptan. Le animo a aprovechar hoy esa oportunidad de tener a Dios como Padre y darle la bienvenida en su corazón. La vida nunca le parecerá tan prometedora y nunca se sentirá más feliz que después de haber hecho las paces con Dios. Qué hermoso, ¿no? Estas reflexiones que salen del corazón de Dios hace de que nosotros como una llamada de atención para saber si realmente nos identificamos con el Señor, estamos en el Señor. Y todo esto nos tiene que llamar a reaccionar. No podemos quedarnos ahí. Como en el caso de cuando el Señor nos manda algo o cuando éramos niños, ¿no? El papá, mamá nos mandaba algo y nosotros teníamos que obedecer. Hoy en día, no, a esta generación se le tiene que repetir 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces, ¿eh? Están en su mundo. Ahora esto con la tecnología parecen ausentes. Y están ausentes. Presentes, ausentes. En este día quiero tocar este tema de la obediencia, hermano. Porque la obediencia retardada, como ahí tiene usted el título del tema que vamos a tocar. Obedecer a tiempo. Porque la obediencia retardada, hermanos, es desobediencia. Es desobediencia. Obedecer a medias o con demora es lo mismo que no obedecer. Esta es la realidad. Y porque a Dios le agrada la obediencia inmediata, completa, con el corazón dispuesto. Porque hay muchos que obedecen, pero a regañadientes. Ay, pero no. Tiene que ser inmediata, completa y con el corazón dispuesto. Porque cuando Dios nos habla o nos muestra su voluntad, rechazar nuestra respuesta es, en realidad, resistir a su dirección. Muchos casos en la Biblia pasaron estos momentos de desobediencia, de obediencia retardada, que al final es desobediencia. Vamos a ver los casos que la Biblia nos muestra para nuestro aprendizaje, para nuestra lección. Es el caso de de Saúl. Esto está en el pasaje, en el libro 1 Samuel capítulo 15, versos 22 y 23. Mira lo que dice. Pero Samuel respondió, ¿no? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Esto le está hablando a Saúl, ¿no? Después que desobedeció. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer a su palabra, obedecer al propósito, tantas maneras. Y lo más importante, ¿no? Obediencia a la palabra de Dios, lo que nos manda todo el consejo de Dios para nuestra vida. La obediencia es mejor que el sacrificio, le dice Samuel. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y después viene con la comparación. Dice en el verso 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala
como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Palabra sentenciosa, ¿no? Y es que el rey Saúl obedeció parcialmente, ¿no?, la orden que Dios le dio en esa batalla al dejar al rey Amalek tomar el botín, ¿no? Y Dios le había dicho que mate y no toque nada de todo eso, ¿no? Y esta obediencia incompleta y tardía estaba catalogada como rebeldía y le costó su puesto. ¿Está? Por eso retrasar o modificar la orden divina, una orden que Dios nos da, equivale a rebelarse contra Dios. Tenemos 10 mandamientos que cumplir. Y en los libros que nos ha dejado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, hay tantas cosas que debemos de hacer. Otro de los ejemplos, podemos tomar el caso de la esposa de Lot, ¿no? Cuando iba Dios a quemar Sodoma y Gomorra, este pueblo que realmente estaba plagado de inmoralidad, de injusticia, tal cual está este mundo, ¿no? Y en el capítulo 19 de Génesis, hermanos, versos 15 al 26, yo voy a tomar solamente 2 versículos claves en esta porcioncita, ¿no? El verso 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Palabra bien sintética. Y en el verso 25 pasó esa obediencia retardada, esa desobediencia. Dice, las destruyó por completo estas 2 ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Y así arrasó a todas las personas y a todas la vegetación. Mire usted. Y cuando le dijo, no mires hacia atrás a la mujer dice que miró, desobedeció, se convirtió en una estatua de sal. ¿No? Y Dios, cuando da una orden, tenemos que cumplirla. Está bien, no nos va a dar una orden así como en aquellas épocas, ¿no? Pero hay muchas órdenes que Dios nos da en nuestra vida. Lee la Biblia, prepárate, haz esto, trabaja, anuncia el Evangelio. Son órdenes. Y a veces, cuando estamos mal, prometemos todo a Dios. Pero cuando pasamos ese momento, nos olvidamos, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Como en este caso, la mujer de Lot, como en el caso de Saúl, perdió su reinado, ¿no? También el caso de Jonás, es el caso que es muy conocido. El que el Señor le dio, dice, el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Esto está en el capítulo 1 de Jonás, verso 1 al 3, ¿no? Y le dijo el 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó, en el verso 3, y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Dios lo mandó a Nínive y él se fue para otro lado. Fue para Tarsis. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¡Ah! Qué pensamiento tan ilusorio, ¿no? Escapar del Señor. El salmista decía, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podré esconderme? ¿No? Y acá vemos, ¿no?, que Jonás recibió un mensaje claro, un llamado claro
ir a Nínive. Pero él huyó. Quizás por su nacionalismo, quizás porque todavía tenía rencor contra los pueblos enemigos. Pero hermanos, esa desobediencia que él tuvo, usted ya sabe lo que pasó, ¿no? Lo llevó al vientre del pez. Lo llevó al vientre del pez y a una tormenta. Y luego se arrepintió, por supuesto, en el interior del pez, ¿no? Y Dios mostró misericordia una vez más. Pero el costo fue grande. Y esto nos da a entender una gran lección, hermano, ¿no? Que cuando Dios ordena algo, no hay... Sí lo hago, así como el Chavo, ¿no? Cuando le mandaba algo, él estaba ahí. Sí lo hago, o como Kiko. Sí lo hago. No. Cuando Dios ordena, no hay... No, luego lo hago. La demora genera tormentas innecesarias, problemas innecesarios. ¿No? Y por último, el ejemplo de Jesús, ¿no? De esta parábola, ¿no? De los dos hijos que Jesús cuenta, ¿no? En el capítulo 21 de Mateo, del Evangelio de Mateo, verso 28 al 31, dice, pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Le dice Jesús, ¿no? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, tenía 2 hijos este hombre, le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Luego el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré. Pero no fue. Y el Señor les hace una pregunta. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Nosotros diríamos que el segundo, ¿verdad? Algunos dirían el primero. Ellos contestaron el primero. Pero el primero dijo sí y después no fue. El segundo dijo no y después fue. Y luego Jesús explicó el significado, ¿no? Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Por eso tenemos que darnos cuenta, hermanos, ¿no? Que el retardo de la obediencia es una desobediencia. Implica desobediencia. Y la desobediencia se paga caro. Hay que pagar un precio. Vamos a hacer una pausa musical para meditar del tema que estamos hablando, ¿no? De obedecer a Dios ya, en el momento. Porque la obediencia retardada es desobediencia. Hemos visto casos que les costó el trono, que les costó muchas cosas. Vamos con un tema musical. Este tema musical lo he titulado Quiero obedecerte, Señor. Una mañana desperté como cada día y me... En el silencio de mi oración, busco tu rostro, escucho tu voz. He tropezado, me he alejado, pero tu amor me ha alcanzado. Ya no más planes por mi cuenta, quiero seguirte sin dar vuelta. Cada mañana empiezo de nuevo en tu camino verdadero. Quiero obedecerte, Señor, todo mi ser te rindo. Guía mis pasos, marca el compás, tu voluntad es mi dirección, tu gracia me da la razón para seguir y resistir. Simple es tu plan para mí, no necesito más
más que a ti. Me has llamado a la obediencia con paciencia y con clemencia. Quiero obedecerte, Señor, todo mi ser te rindo. Guía mis pasos, marca el compás, tu voluntad es mi dirección, tu gracia me da la razón para seguir y resistir. Levanto mis manos hacia ti, tu nombre proclamaré. Mi vida entera es para ti, por siempre te seguiré. Quiero obedecerte, Señor, todo mi ser te rindo. Guía mis pasos, marca el compás, tu voluntad es mi dirección, tu gracia me da la razón para seguir y resistir, para seguir. Qué hermoso tema musical, ¿verdad? Quiero obedecerte, Señor. Y eso tendría que ser como premisa en nuestra vida, ¿no? Obedecerle al Señor. Es importante, porque la desobediencia tiene consecuencias. ¿Por qué no evitarnos esto, verdad? En este tiempo donde realmente vemos cómo está la humanidad, ¿no? Y una de las consecuencias, vemos cómo Saúl pierde el reino por no obedecer, ¿no? A tiempo. O sea, eso es como una desconexión espiritual, valerse por uno mismo, ¿no? Y todo esto, cuando desobedecemos, tiene como consecuencia el dolor y disciplina. Afecta a nuestro testimonio, a la misión, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar en estos tiempos? Porque hoy en día vivimos una generación que racionaliza la obediencia, ¿no? Porque primero quiere entender, negociar, o justificarse antes de hacer. Pero el Señor no pide explicaciones, ¿no? Sino confianza. Hay muchos cristianos hoy en día, hermano, esta generación de cristianos, saben lo que deben hacer, conocen la palabra, que deben perdonar, servir, congregarse, consagrarse, dejar el pecado a un lado, pero lo postergan. Sí, ya voy a cambiar, ya voy a leer la Biblia, ya voy a orar, va a haber un tiempo, pero ahora estoy dándome un... ¿Cómo van postergando, no? Y esa postergación, hermanos, es desobediencia. No hay otra manera de poner un título. Cuando Dios te llama al ministerio, ¿no? Cuando el Espíritu Santo te dice, pide perdón, vos le decís, no, que venga a pedirme perdón, o lo voy a hacer mañana. Cuando sabes que tienes que dejar el pecado, decirle no al pecado, y lo justificas, diciendo que eres débil. Esa demora ya es desobediencia. Tienes que, al punto. Por eso Dios tiene sus mandamientos, sus mandatos, en toda la palabra de Dios, toda la Escritura. Y tenemos que cumplirla. No hay otra manera. ¿No?
Hay veces nos viene un dilema, ¿no? de saber qué obedecemos, cuál elegimos, la obediencia inmediata o la excusa. El Señor dijo en sus palabras, ¿no? En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, obedecer, yo siempre lo veo de esta manera. Obedecer no es una carga, porque sabes que es para tu bien, ¿no? Es una prueba de amor y de confianza. Cuando obedecemos en el momento, sin perder tiempo, estamos diciéndole, Señor, no entiendo todo lo que está pasando, lo que me mandas en esta situación, pero confío en ti. Y la obediencia inmediata también abre puertas. Y la obediencia que se tarda en obedecer, perdón la redundancia, cierra las puertas. Por eso es importante. Adán y Eva desobedecieron. Y no solamente el principio, ¿no?, de la desobediencia, que realmente por esa desobediencia entró la maldad y entró la muerte. Entonces la desobediencia tiene sus consecuencias. Toda desobediencia tiene su consecuencia. A lo largo de toda la Biblia, de los 66 libros, usted va a ver, hermano, querida hermana, que toda desobediencia fue castigada. Y se tuvo que pagar. Algunos dirán, pero como en el caso de Moisés, el Señor le dijo que hablara a la piedra, a la roca. Y él la golpeó. Desobedeció. Esa fue la causa por la cual él no pudo entrar a la tierra prometida. Y solamente la vio de lejos, ¿no? Así que es mejor obedecer, como le dijo el profeta Samuel. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, lo que hiciste? ¿Y sacrificios? ¿Que separaste el botín? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué te dijo el Señor? Le dijo Samuel a Saúl. Y le continuó diciendo, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, no quisiste obedecer, Él te ha rechazado como rey. Qué tremendo, hermanos. Y que quizás hemos tenido un testimonio cuando desobedecimos, ¿no? Nosotros mismos, nuestra propia carne. Por eso, hermanos queridos, obediencia pide el Señor, ¿no? Sin preguntar nada. No como en esta generación, ¿no? Con tanta tecnología, esta generación racionaliza la obediencia. Qué tremendo, hermano. Este tema, por eso, y todavía hay muchas cosas más para cortar, este tema, ¿no? En cuanto a la desobediencia. Pero vamos a dejarlo ahí, para que cada uno de nosotros se examine y realmente vea si está obedeciendo en el momento o está retardando. ¿A cuál de los dos hijos de este agricultor, de esta parábola que contó el Señor, te pareces? ¿Al que dijo voy y después no fue? ¿O al que dijo no voy y después fue? No sé con cuál te identificas. Vamos a ir ahora a una breve pausa publicitaria de todos los programas que estamos editando y en nuestro canal. Estamos haciendo la programación completa ahora. Ahí tienes en la pantalla un QR, el cual lo puedes escanear con tu celular o tableta y vas directamente a nuestro sitio, a nuestra página, a nuestro canal en YouTube, Un Encuentro con Jesús, donde vas a encontrar
todos los sectores, ¿no? Panorama cristiano, estudios bíblicos, podcast de la semana. Ahora que hemos puesto otros sectores, la palabra ilustrada, también muy hermosa esa. Ya lo hacemos muy graficado. Y todo utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Como una ayuda, porque también tenemos que darle lugar a esta ayuda que nos va a dar la posibilidad de hacerlos muchos programas más con mejor contenido quizás, ¿no? Después tenemos el podcast de la semana, tenemos en Spotify, en TikTok, en Instagram estamos, los flash de noticias. Realmente eso en cada momento mandamos por TikTok, así que la plataforma más utilizada, ¿no? Más viral que en este momento hay. Vamos a esta tanda publicitaria y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí, tú estás aquí. Lleva un encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC. No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. ¿Qué tal los programas que estamos emitiendo? ¿Tiene alguna curiosidad por ir a este canal? Ahí tiene el QR, el cual puede escanearlo. Y acerca de la última publicidad que acerca de la aplicación que tenemos para Un Encuentro con Jesús, todavía no hemos subido a la web, no lo estamos activando, porque una vez que lo activemos ahí, ya usted escaneando va a poder abrir directamente. Ahora, cuando yo lo tengo encendida la página, claro, sí, funciona normalmente, a cualquiera puede utilizar mediante este QR. Así que está usted invitado para tener en su celular, en su tableta, esta aplicación que realmente va a ser de mucha bendición. Así que, hermanos queridos, oremos para que todo esto se pueda consolidar y no solamente yo pueda verla en mi celular, sino que todos aquellos que en cualquier momento quieren seguir estudiando, seguir aprendiendo de las cosas espirituales. Bueno, vamos a continuar con el programa Un Encuentro con Jesús en este día, desde Buenos Aires, Argentina, donde tenemos una temperatura de 12 grados. Estamos en el estudio número 1 y detrás mío usted ve las imágenes de la ciudad de La Paz, Bolivia, ¿no? Realmente una hermosa ciudad donde se ha modernizado bastante, donde es la ciudad de los teleféricos, ¿no? Tenemos casi 10 líneas de teleféricos, ¿no? Así que realmente es una bendición. Vamos a ir al sector que también hemos creado, hablando acerca de temas también muy importantes, los podcasts de la semana,
donde dos personas analizan, dos personas dialogan acerca de un tema en específico, temas espirituales muy bien controlados, ¿no? Viendo que realmente estén bajo una base bíblica. Y en el día de hoy voy a presentar el tema Identidad y Límites. Vamos a ver de qué se trata este podcast de la semana que preparé para ustedes. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bueno, hoy vamos a charlar sobre el límite de lo que somos y lo que no somos, y cómo las decisiones relacionales se fundamentan en una óptica bíblica. Es decir, se trata de entender nuestra identidad y nuestros límites, ya desde las Escrituras. Sí. Y lo que me llamó la atención es cómo viene todo de la idea de que el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero a la vez es finito y caído, ¿no? Ese contraste genera una identidad llena de dignidad y también de límites claros. Exacto, es como que al ser imagen de Dios tenemos un valor intrínseco y una vocación relacional, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no somos omnipotentes ni omniscientes. Ya, justo. Y lo interesante es la forma en que se plantea la importancia de honrar tanto el amor, la verdad como la sabiduría en cada decisión que tomamos en nuestras relaciones. Es un equilibrio esencial. Sí, y a ese equilibrio se le suman los tres ejes fundamentales que el autor menciona: límite de responsabilidad, autoridad y comunión. Por ejemplo, en el eje de responsabilidad se nos recuerda que somos responsables solo de nuestros motivos y decisiones, no de los demás. Sí, eso me pareció crucial, porque a mí, personalmente, me gusta pensar en el proverbio «cada uno cargará su propia carga», algo que nos invita a tener límites saludables y no asumir responsabilidades que no nos corresponden. Exactamente, es un recordatorio de que ayudar al otro no significa anular su propia responsabilidad. Y esto aplica desde relaciones simples hasta, digamos, relaciones familiares y laborales. Y en el tema de la autoridad se subraya que la autoridad existe, pero siempre debe estar bajo el señorío de Cristo. Así que, desde la familia o el Estado, todo debe estar en línea con la edificación y la justicia. Sí, es interesante cómo se resalta la idea de que nuestra libertad para liderar o dirigir está condicionada por límites dados por la verdad de las Escrituras. Pero, ¿no te parece a veces que aplicar esto en la vida real es un poco complejo? Pues es cierto, hay un desafío en discernir qué es justo y a la vez mantener la mansedumbre para no caer en autoritarismo. Tenemos que distinguir, por ejemplo, entre perdón y reconciliación, y no ceder a la tentación de una paz falsa. Ya, justo. Y ese tema de la comunión también es fundamental. Amar a todos, pero sin dar ciega confianza ni complicidad con el mal. Es decir, se propone amar sin permitir injusticias o abusos. Sí, es como ese balance entre ser reconciliadores y no encubrir el pecado. Se nos invita a ser responsables, a poner límites sin dejar de ser amorosos. Es un llamado a actuar con integridad. Y hablando de integridad, ahí entra la parte de lo que somos versus lo que no somos. Por un lado, somos imagen de Dios y responsables de nuestras decisiones. Por otro,
No somos salvadores ni controladores de resultados ajenos. Sí, correcto, porque esa diferenciación nos protege. Nos ayuda a evitar tanto la manipulación como la codependencia. Es decir, nos permite amar sin querer agradar a todos a costa de nuestra autenticidad. Exactamente. Y eleva la idea de la mayordomía de la vida, donde cuidamos nuestro templo, nuestro cuerpo y mente, y reconocemos que somos meros mediadores de la reconciliación, dejando la salvación solo a Cristo. Ojo, aunque yo diría que en algunos contextos prácticos, quisiera cuestionar un poco la noción de no facilitar, por ejemplo, en situaciones de codependencia. ¿No crees que hay espacios grises donde a veces se necesita intervenir de manera más activa? Bueno, es como que se debe tener mucha cautela. La línea está en no convertir la ayuda en un rescate, en no asumir la responsabilidad completa del otro. Se trata de acompañar sin abusar de ese rol, y ahí está el arte del discernimiento. Ya, sí. Y esa es precisamente la sabiduría que se propone en el plan de acción que menciona el autor, ¿cierto? Con herramientas prácticas, como el mapa de responsabilidad y las 7 preguntas clave para tomar decisiones relacionales. Exacto. Por ejemplo, utilizamos el mapa de control, influencia, preocupación, que nos ayuda a identificar hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Es una forma muy práctica de saber en qué podemos actuar y en qué es mejor descansar o entregar en oración. Y lo mismo ocurre con la idea de decir sí o no de forma clara, usando frases en primera persona. Esa claridad en la comunicación es fundamental, sobre todo en contextos de relaciones complicadas. Sí, y lo veo reflejado también en el tema de los límites en el noviazgo o en matrimonios con diferencias de fe, por ejemplo. Se habla de establecer límites antes del compromiso para evitar comprometer la fidelidad a Cristo. Exacto. Y en esos casos tan delicados, se tiene que ser muy sabio. No se trata solo de mantener la paz, sino de garantizar una convivencia auténtica y respetuosa. Así es. Y también es interesante lo que se dice sobre la violencia o el abuso en el matrimonio. Aquí, el límite es claro. Proteger a la víctima siempre, sin permitir que el perdón se confunda automáticamente con la restauración de la convivencia. Ya, eso me impacta mucho, porque implica reconocer que la reconciliación requiere arrepentimiento genuino y seguridad. No se puede, ni se debe, sacrificar la integridad personal ni la seguridad de nadie. Exacto. Y sigue la línea del cuidado pastoral incluso en las redes sociales y comunicación, donde se nos exhorta a ser conscientes del poder de la lengua. Una lengua que edifica o que, lamentablemente, puede destruir si no tiene límites adecuados. Sí, y es un recordatorio a poner límites de tiempo, tono y tema en nuestras interacciones. Es como tener un manual de cómo comunicarse bien en tiempos de tensión, ¿no crees? Totalmente. Se habla también de la escalera de Mateo 18 para resolver conflictos entre hermanos, desde la conversación privada hasta la posibilidad de redefinir la comunión si el conflicto no se resuelve. Es una guía muy práctica para vivir en comunidad con mansedumbre. Y esa idea de actuar con mansedumbre es el corazón de todo el marco relacional, porque se busca edificar y no destruir, proteger la dignidad y fomentar la paz verdadera. Bueno, en este sentido, la propuesta final es que al conocer bien lo que somos y igualmente lo que no somos, no empobrecemos el amor, sino que lo purificamos. Es un recordatorio de que amar como Cristo implica establecer límites santos que resguarden la dignidad y posibiliten decisiones de vida auténticas. Sí, es una invitación a vivir nuestras relaciones como actos de adoración y no simplemente como obligaciones o compromisos vacíos. Es un camino de vida que exige tanto verdad como compasión. Y ya, por si fuera poco, el autor nos deja un plan de acción en 7 días. Es muy práctico, desde orar por el examen de conciencia hasta mapear nuestras relaciones y evaluar con un mentor. Todo para tomar decisiones relacionales fundamentadas. Me parece fantástico ese enfoque práctico, ya que, seamos honestos,
Hablar de límites y responsabilidades es muy teórico si no lo aplicamos a la vida cotidiana. Exacto, y no olvidemos la poderosa oración sugerida, que nos recuerda que debemos pedir a Jesús que nos guíe para amar con verdad y poner límites con mansedumbre. Es una manera de enraizar todo en la fe y en la dependencia a Él. Sí, y para cerrar, me gusta resaltar que este enfoque no pretende ser restrictivo, sino protector. Nos ayuda a evitar caer en manipulaciones, libertinaje o autoritarismo, y nos impulsa a vivir de forma honesta y en completa dependencia de Dios. Totalmente, es como si cada decisión relacional se volviera un pequeño acto de adoración, y al final eso transforma nuestra convivencia y la comunidad en una verdadera extensión del amor de Cristo. Ya, pues sí, y me queda una reflexión. Aunque siempre hay aspectos teóricos difíciles de equilibrar en la práctica, la claridad que aporta este marco bíblico nos guía a vivir relaciones más saludables y honestas. Exacto, y es un llamado a ser intencionales en cada relación, entendiendo que cada límite pone en valor lo que somos realmente y protege lo que aún no nos define. Qué buen desafío para la semana que viene. Ya, definitivamente. Es un reto constante, pero uno que vale la pena. Gracias por esta enriquecedora conversación. Me deja mucha para reflexionar y aplicar en mi vida diaria. Gracias a ti, ha sido un intercambio muy enriquecedor. Hasta la próxima, pues. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado este diálogo entre dos personas hablando de la identidad y los límites, ¿verdad? Y no te olvides suscribirte al programa y activar la campanita de notificación. Tienes ahí el QR en la pantalla, para que lo puedas escanear con tu celular o tableta y así puedas ir directamente a nuestro canal donde tienes todos los programas que emitimos durante la semana. Gracias a Dios que podemos tener esa oportunidad de poder emitir programas en las distintas plataformas, ¿no? Y llegar a mucha gente a través de estas redes sociales con la palabra de Dios. Predicar a este Cristo resucitado, a este Jesús que un día va a volver a la tierra a buscar a su iglesia. Agradecemos por este tiempo, agradecemos por la tecnología y por todo lo que nos acontece. Problemas, dificultades, siempre lo vamos a tener. El Señor no nos ha ofrecido un camino de rosas, más por el contrario. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿no? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Confiamos en el Señor y creemos que todas las cosas que nos acontecen redundan para bien, ¿verdad? Tenemos otra manera también de mostrar la palabra de Dios, ¿no? Y en este caso la palabra ilustrada, un nuevo sector que hemos creado, que también hemos utilizado inteligencia artificial para el relato. Cuando preparamos un tema lo transcribimos y lo subimos a la red, a la inteligencia artificial para que nos prepare un tipo de ilustración de la palabra de Dios. Así que ahora que tenemos esto, utilicemos para seguir llevando la palabra de Dios hasta el último de la tierra. Y en este caso, vamos a ver en el programa La Palabra Ilustrada para el Corazón, el tema de Marta y María. Dos personas hermanas de Lázaro, las cuales cuando lo recibieron a Jesús en su casa, tuvieron dos actitudes distintas, ¿no? Una, el servicio, y otra, el estar con él, atendiéndole, escuchando cada palabra, ¿no?, que decía el Señor. Vamos ya a esta ilustración, que lo hemos titulado La Palabra Ilustrada para el Corazón, a Marta y María.
¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que, seamos sinceros, nos toca a todos casi todos los días. Esa elección entre vivir corriendo, llenos de afán, o de verdad encontrar un poco de paz. Y para entenderlo, vamos a usar una historia increíble, la de dos hermanas, Marta y María. A ver, quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Te suena familiar? Eso de sentirte afanado, turbado, corriendo de un lado para otro con 1000 cosas en la cabeza. Y ojo, que esas palabras no son mías, ¿eh? Son las mismas que usó Jesús para describir un estado que se siente súper actual. Y aquí viene lo curioso. Muchas veces toda esa ansiedad viene de estar haciendo cosas buenas, incluso cosas para Dios. Servimos, trabajamos, nos movemos, pero en medio de toda esa actividad corremos el riesgo de perder la conexión con aquel por quien lo hacemos todo. O sea, nos llenamos de su trabajo, pero nos olvidamos de él. Para entender bien este dilema, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a una casita en Betania, a conocer a dos hermanas que estaban a punto de recibir una visita que cambiaría todo. El contexto es clave. Jesús está de camino a Jerusalén, en ese último viaje que lo llevaría a la cruz. Imagínatelo cansado buscando un lugar para descansar y lo encuentra en la casa de sus amigas, Marta y María. Es un momento que debería ser íntimo, de pura amistad. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. De un lado tenemos a Marta, la anfitriona perfecta corriendo por todos lados, preocupada por cada detalle, sirviendo, pero ansiosa. Y por el otro lado tenemos a María, que hace algo totalmente radical. Se olvida de todo, se sienta a los pies de Jesús y simplemente escucha. En calma. Dos hermanas, la misma visita, pero dos reacciones completamente opuestas. Y bueno, este contraste nos lleva directo al corazón del problema. Una batalla que segurísimo, reconoces en tu propia vida. La eterna lucha entre lo que parece urgente y lo que es de verdad importante. La frustración de Marta explota. Su enfoque en los quehaceres, en lo urgente, la ha llenado de estrés y hasta de resentimiento. Y fíjate bien a quién le reclama, no a su hermana. Le reclama directamente a Jesús. Su afán es tan grande que la lleva a quejarse y básicamente a intentar darle órdenes al maestro. Y es justo ahí, en medio de esa queja cargada de estrés, donde Jesús nos va a dar la lección más importante de toda esta historia. Una verdad que, créeme, nos habla directamente hoy. La respuesta de Jesús es ¡wow! Es tierna, pero súper clara. Ojo, Él no la regaña por servir, el servicio es bueno. El problema no era el qué, sino el cómo. Su corazón estaba afanado y turbado. Y ahí suelta la clave. De todas las cosas que nos preocupan, solo una es necesaria. Y María la escogió, la buena parte. Ok, entonces, ¿qué es exactamente la buena parte? A ver, no se trata de no hacer nada y ya. Se trata de poner las prioridades en orden. Significa elegir primero estar con Dios, sentarnos a escucharlo y después, desde esa calma, lanzarnos a la actividad. Es dejar que su presencia organice nuestro servicio, y no al revés. Bueno, la historia es increíble, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día con nuestras agendas a reventar? Vamos a verlo de forma práctica. Primero, hay que reconocer los síntomas. Vivir como Marta, con el corazón siempre acelerado, tiene consecuencias. Nos trae estrés, no solo emocional, sino espiritual. Nos la pasamos quejándonos y comparándonos con los demás. Perdemos la alegría de servir y al final terminamos en un activismo religioso que se ve muy bien por fuera, pero que por dentro no nos transforma nada. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Aquí tienes como un pequeño mapa. Número 1. Prioriza tu tiempo con Dios. Que no sea lo que te sobra al final del día, sino tu punto de partida. 2. Sirve desde la tranquilidad, no desde la ansiedad. Que tu servicio sea el resultado de tu conexión con Él. 3. Cuida tu corazón. Es lo más importante. Protégelo del afán. Y 4. Para ya de compararte. Tu relación con Dios es única y personal. Y con todo esto, volvemos al principio. Porque al final del día, todo se reduce a una elección. Una elección que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Y ahora sí, un momento de total honestidad. Si te miras ahora mismo, en este preciso momento de tu vida, ¿con quién te identificas más? ¿Con esa ansiedad productiva de Marta o con la calma atenta de María? Y vamos un poco más profundo. Con todas tus responsabilidades, tu trabajo, tu familia, ¿le estás dando de verdad el primer lugar a esa única cosa necesaria? ¿A ese ratito para sentarte a los pies de Jesús y simplemente escuchar? Porque esa es la decisión que tenemos enfrente. No una vez en la vida, sino cada mañana al despertar. El mundo nos va a empujar siempre al afán, a la prisa, a la preocupación. Pero Jesús nos invita a algo mejor, a algo que nadie nos puede quitar. Nos invita a elegir la buena parte. La elección, como siempre, es tuya.
Qué hermosa reflexión, ¿no? Qué hermoso tema que nos muestra. Y a veces con el vorágine de este tiempo, no tenemos un momento de comunión con Dios. Hemos abandonado el estar con Él, orando, leyendo la palabra. Ahora los quehaceres del hogar, de la casa, del tiempo, los chicos con sus celulares, con sus tareas. Nadie le da tiempo al Señor. Esto es grave, ¿eh? Esto es lo que está pasando, es grave. Porque estamos siendo esclavos de la tecnología. Esclavos de la globalización. Y más en estos fin de año donde vienen las fiestas de fin de año. No sé qué está pasando. Tenemos que reaccionar, ¿no? Porque a la final, todo, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No le estamos dando tiempo al Señor. Estamos como Marta, ¿no? Enfocada en los quehaceres. No digo que esta actitud era mala, la de Marta, pero por el contrario, la parte que usó de su tiempo María, es la que el Señor dijo que la aprobó, en realidad. Entonces, sabemos que es importante nuestra vida espiritual, más que nuestra vida física. Tenemos que cuidar, sí, nuestra vida física, pero también lo más importante, cuidar nuestra vida espiritual. Porque a veces el tiempo que tenemos es muy corto los días domingos en la iglesia, 1 hora, 2 horas. Después toda la semana, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Nos dedicamos más a lo mundano, a lo secular? ¿O es que separamos un tiempo para las cosas espirituales? No tenemos que hacer un análisis, hermanos queridos, sí. Darnos cuenta que va a pasar como el caso del tema del motor, ¿no? Donde un día para otro va a dejar de funcionar, ¿eh? Y vamos a ser muertos que caminamos. Un día va a morir el espíritu. Porque no le estamos dando importancia. No estamos orando como corresponde. No estamos leyendo la palabra. No estamos buscando la comunión con el Señor. Entonces, nuestro espíritu está, como decía en un tema que publicamos, en estado de coma. En terapia intensiva. Nadie le da importancia hasta que deja de funcionar. Realmente es preocupante la situación hoy en día, ¿no?, de los cristianos, porque esto nos está absorbiendo totalmente. Vamos a estudiar ahora, vamos a ir al viaje a través de la Biblia, un viaje a través de la Biblia, donde estamos viendo libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora nos toca ver el libro del Nuevo Testamento, la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde la empresa Bible Project, en la manera que va relatando la Biblia, el libro de 2 Corintios, lo va graficando, ¿no? Y es muy hermoso ese trabajo, ya que muchas veces las cosas entran por los ojos, ¿no? Así que vamos ya a la segunda carta de Pablo a los Corintios en este viaje a través de la Biblia. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia.
Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que, una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz.
Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Victoria, hermanos queridos. Hermoso libro. Y también estamos estudiando, ¿no?, en nuestros estudios bíblicos Vida Nueva Online, el programa que emitimos
también por el canal de YouTube, los libros del Nuevo Testamento. Estamos ahora en el libro de los Salmos, ahora tocando un libro extenso, ¿no?, del Antiguo Testamento como el libro de los Salmos. Estamos en el capítulo 5, pero hablando de este tema, el cual explicaba el apóstol Pablo, cómo es tan importante en nosotros, ¿no?, la diferencia que tenemos nosotros, el de la cruz, ¿no?, a las palabras, al legalismo que el pueblo de los fariseos y escribas querían como ponerles una carga demasiado difícil, pesada, que ni ellos mismos podían llevar, ¿no? Así que agradecemos a Dios, hermanos, por este tiempo, porque hoy realmente es por gracia la salvación, ¿no? Y si tú en este día quieres entregar tu vida al Señor, para que haya un antes y un después, puedes hacerlo, ¿no? Aceptando ese regalo, aceptando ese perdón. Tienes que arrepentirte y confesar tus pecados al Señor y entregar tu vida a Él para que Él pueda entrar en tu vida, para que Él te pueda sellar con su Santo Espíritu, para que a través de ese paso puedas ser una nueva criatura. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Qué hermoso que a veces cuando leemos estos libros, los vemos en este caso como lo hace la Sociedad Bible Project, presenta estos libros graficados. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que el centro principal es Jesucristo. La obra majestuosa, magistral hizo Jesús en la cruz del Calvario. Después de 3 días resucitó y ahora está vivo entre nosotros. Qué hermoso que es esto. Y un día va a venir a buscar a su iglesia, y la iglesia somos nosotros. No se olviden ese término que a veces mal utilizamos, ¿no? Decir vamos a la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Tenemos que decir vamos a la congregación, vamos al templo, al lugar donde nos reunimos, los elegidos de Dios, donde se reúne la iglesia. Otra de las palabras mal utilizadas es dar la bienvenida al Espíritu Santo en cada reunión. Hay hermanos que parece que no sé si entendieron o no, le dan la bienvenida al Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo vive en nosotros. Está en nosotros. Lo tenemos que dar. Podemos darle bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, o no sé, pero darle la bienvenida al Espíritu Santo, no sé, a no ser que no está en tu vida. Bueno, eso sí, ¿no? Los hermanos, las personas que todavía no son creyentes, tienen que darle esa bienvenida al Espíritu Santo, para que more de una vez por todas en su vida. Dicho esto, hermanos queridos, hemos dado por finalizado este programa Un Encuentro con Jesús. La verdad, se nos ha hecho muy cortito el tiempo, lo cual queremos compartir, queremos estar 1 hora, 1 hora y media empapados de las cosas espirituales, aprendiendo cada día más de las cosas espirituales que el Señor nos da, ¿no?, por su misericordia, para que nosotros podamos caminar este trayecto de este camino angosto, ¿no?, donde nos va a llevar a la vida eterna. Así que agradecemos a Dios. No se olvide, hermanos, querida hermana, suscribirse, dar un like, copiar o escanear el QR de la página para que usted pueda ingresar y poder tener ahí todos los videos que hemos subido, y compartir. Es importante, porque al compartir un video con uno de sus familiares, amigos, está usted siendo partícipe de la gran comisión. Así que gracias a Dios que podemos tener la libertad de proclamar el Evangelio en estos tiempos. Hay ciudades, hay países donde se paga con la vida el predicar el Evangelio. Hay mucha persecución en estos países comunistas. Así que aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Los espero la próxima semana con nuevo material que realmente nos va a edificar, música, infaltable música, que no se olvide que salió el volumen 10, ¿no?, de Sonido de la Verdad. Así que descárguelo. Cuando usted entra a nuestra página, ahí también va a encontrar la parte del sector musical. Y no se olvide, hermanos queridos, también visitar nuestra página web. La estamos reformando también, pero se puede ingresar. Ahí tiene usted debajo del
de la descripción del programa. Ahí tiene todas las redes, la página web, todas las cosas que usted puede. Y también puede donarnos un cafecito para que podamos seguir adelante con este programa, ¿verdad? Ya que este programa, por supuesto, no es monetizado. Nosotros no tenemos no cobramos nada, porque la paga de Dios tiene que ser de gracia. Así que Dios solamente nos va a bendecir y nos va a dar lo que necesitamos. Le pido oración por mi vida para que pueda continuar aprendiendo más del Señor, ¿verdad? En esto, aunque tengo mucho camino en el Señor, pero cada día nos falta un poquito más acercarnos y crecer a la estatura de Cristo. Saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Puerto de Paz, a mi hermano Carlos, que también está siempre al tanto de nuestras publicaciones, a nuestros hermanos allí en Bolivia, en La Paz. Y bueno, que Dios nos bendiga y que nos permita llegar a terminar este año y comenzar otro año, preparándonos para hacer un resumen de lo que nos aconteció durante este año 2025. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa, Un Encuentro con Jesús. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.